14:30 en punto, muy buenas tardes. Hoy día es jueves, viernes chicos, se nos hace muy corta la semana y queremos entregarle a ustedes un muy buen programa. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien. Venga, vamos allá. Tenemos hoy un programa tremendo por delante. ¿Por qué? Porque estamos en el mes del corazón. ¿Y qué pasa en el mes del corazón? Pues se lo voy a explicar, que cada vez son más los problemas cardiovasculares que azotan a esta sociedad chilena. Y por eso estamos aquí con don Marcelo, el doctor Marcelo Muñoz, cardiólogo de la Clínica Las Condes, que además se fue a mis tierras catalanas a estudiar que, dígalo usted. Tengo un máster en bioética ya en la Universidad Ramón Llull. Un máster en bioética. Sí. Bien, a mí me tiene muy intrigado un concepto de por qué tantos banderitas aquí y qué tiene que ver las banderas rojas con la salud cardiovascular, por favor. Vale. Bueno, primero que todo, agradezco la invitación, Alexandra, Sergi, a estar acá. Siempre es importante poder comunicarnos con las personas y explicarles la enfermedad cardiovascular y coronaria en particular. Acá hay varias banderas y hay varios títulos que voy a tratar de explicar. El primero, conceptualmente, es saber que las personas tienen o adquieren riesgo cardiovascular dependiendo de algunos factores que se denominan de riesgo. Por ejemplo, hipertensión arterial. Mira, hipertensión arterial es bien frecuente en Chile. Para que tengamos un dato ya nacional que es bien conocido. El 70% de las personas mayores de 70 años es hipertenso. El 70% de las personas mayores de 70 años es hipertenso. Así es, tal cual. Pero eso es un volumen enorme. Eso es un volumen enorme, pero las noticias ahí no son muy buenas desde el punto de vista estadístico. Esto ya es conocido, como digo, en la encuesta nacional de salud. Fíjate que las cifras no han disminuido. O sea, y esto es un concepto que quisiera transmitir a las personas. A ver, una cosa es que yo sepa que soy hipertenso, que eso ya es muy bueno. Otra cosa es que a mí me estén tratando la hipertensión con medidas no farmacológicas y farmacológicas, eso lo podríamos explicar más adelante. Y lo tercero es que la presión esté bien controlada. Son tres cosas distintas. Son tres factores que hay que tener presentes. Por cierto, digamos, hay mucha gente, digámoslo de esta forma, caminando por la calle sin saber que es hipertenso. ¿Y eso por qué ocurre? Podrían preguntarme ustedes, yo lo voy a responder. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre, Marcelo? Lo explico de inmediato. Ocurre porque en general la hipertensión es asintomática. Claro, es silenciosa. Justamente, es el enemigo es silencioso y por lo tanto, si esperamos síntomas, estamos en un problema. No hay que esperar síntomas y hay que saber simplemente que la edad es un factor importante. Si yo tengo antecedentes familiares de mis padres, por ejemplo, o hermanos, o algunas condiciones particulares mías, me obligan, digamos, a consultar al médico y que me controle la presión. Yo nunca voy a saber si soy hipertenso si no me controla la presión arterial. No hay magia para eso. Con padres que son hipertensos, ya que tenemos algo genético, ¿a qué edad uno debería tomar conciencia y empezar a tomarse la presión, a medir la presión? Muy buena pregunta. Yo diría, si mis padres, digamos, son hipertensos, yo creo que después de los 20 años de edad yo debiera tener monitorización de la hipertensión, porque va a depender de otros factores que pueda adquirir. Además, culturales, por ejemplo, si esa persona tiene ese background genético, si tiene esa carga genética de hipertensión, pero resulta que soy obeso, soy sedentario, como abundantemente comida chatarra, por ejemplo, entonces mi riesgo cardiovascular de hacerme hipertenso probablemente sea más precoz que si yo tuviese una vida muy saludable en esos términos, digamos, que he comentado. Entonces, tomar conciencia de los 20 años arriba, cuando los padres son hipertensos, irse midiendo la presión. Si alguien podría decir que esto suena un poco exagerado, en absoluto, y por la siguiente razón. Nosotros sabemos que si uno es hipertenso y uno logra tener un control óptimo de la presión arterial, el riesgo cardiovascular baja casi como a niveles de pacientes que no son hipertensos. O sea, la ganancia que uno tiene, sabiendo que es hipertenso y tratándose, pero sobre todo controlándose óptimamente la presión, es máxima. Entonces, una pregunta más fácil. Si una persona tiene los padres que son hipertensos, uno lleva una buena calidad de vida, se está midiendo constantemente la presión, ¿podríamos no llegar a los 70 años con el 70% que las personas sufren de hipertensión, por ejemplo, bajar en los parámetros? Claro, yo diría que eso sería una muy... O sea, ese grupo de personas, que es un grupo de personas, podría disminuir su riesgo y probablemente lo que uno hace, si digamos, tiene un estilo de vida, digamos, saludable, es que uno va a retardar el inicio de la hipertensión. No me atrevería a decirte que nunca va a ser hipertenso, pero lo va a retardar. Eso es ahorro en salud. Esa es una cosa. Lo siguiente es que hay un grupo de personas que van a ser hipertensos porque su calidad de vida empuja hacia eso. Son sedentarios. Nosotros sabemos que 9 de 10 chilenos son sedentarios. 9 de cada 10. 9 de cada 10. 7 de cada 10. Alarmante. 7 de cada 10 son pacientes que tienen sobrepeso u obesidad mórbida. Son todos factores de riesgo que van a impactar sobre las posibilidades de ser... Doctor, pero antes de que sigamos con los factores de riesgo, por ejemplo, aquí tenemos un corazón que está afectado por la presión alta. Sí. ¿Ya? Sí.
¿cuáles son los factores que originan esa presión alta? Porque es súper importante tenerlos presentes para precisamente erradicarlos si es que se puede. Sí. Absolutamente. Voy a hacer una explicación muy breve y lo más gráfica posible para las personas, para que entiendan el concepto de presión arterial. Simplemente se trata de lo siguiente. La sangre, cuando pasa por estos conductos, que son verdaderas cañerías, que son las arterias, golpea sobre la pared del vaso sanguíneo. Este golpe, digamos, se produce permanentemente por el latido de la sangre, ¿vale? Entonces, si yo tengo esa fuerza aumentada, eso se llama hipertensión arterial, ustedes comprenderán que se puede dañar la pared en el curso de muchos años, como si uno martillara, por así decirlo, las paredes. Entonces, a tu pregunta, causas, nosotros sabemos, por ejemplo, la carga genética. Si mis padres son, ya dijimos, hipertensos, yo tengo alta probabilidad de ser hipertenso. Si yo tengo consumo de sal excesivo, ¿de acuerdo? Yo también me puedo hacer hipertenso. Si yo soy sedentario o obeso, también aumento el riesgo de ser hipertenso. Ahora, 1 de cada 10 hipertensos, nosotros podemos encontrarle otras causas todavía particulares. Son los menos pacientes. ¿Pero como cuál? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama feocromocitoma. Es una enfermedad, digámoslo, no frecuente, afortunadamente, que tiene algunas características clínicas bien particulares. Son como crisis de hipertensión que aparecen con taquicardia y otros signos, digamos, clínicos. Nosotros nos abocamos a buscar esas causas raras en 1 de cada 10, pero son pacientes que se presentan de forma típica. Por ejemplo, si a mí la presión me viene en crisis solamente, pero yo sé que después, pasada esa crisis, mi presión es perfectamente normal, y no hablo de crisis por estrés, sino que hablo de una crisis simplemente, digamos, que aparece de nuevo, de la nada, sumado a otras señales clínicas. Entonces yo debo ir a buscar una causa específica. Otra posibilidad: hay algunas enfermedades endocrinológicas, una enfermedad también de nombre un poco extraño, que es la enfermedad de Cushing, que está aumentado los niveles de glucocorticoides, que también tiene características clínicas bien particulares. Esos pacientes también pueden, digamos, gatillar hipertensión arterial. O por ejemplo, si yo tengo enfermedad de los riñones, ¿de acuerdo? Yo también me puedo hacer hipertenso. Claro, o sea, hay un grupo de pacientes que son los menos en los que nosotros podemos encontrar una causa en particular, pero 9 de 10 es lo que nosotros denominamos hipertensión esencial. O sea, para decirlo muy coloquialmente, somos hipertensos porque se nos dio que fuéramos hipertensos. Y en el caso de que una persona ya está con la hipertensión, ¿qué es lo que debiera hacer para mantener controlada la presión arterial y, obviamente, ir a mejor, no para peor? Bien. Mira, muy importante, aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Uno son las medidas no farmacológicas de hipertensión arterial. Fundamentalmente, bajar de peso. Fíjate que bajar de peso significativamente impacta, digamos, en la caída de las cifras y en los niveles de presión arterial. De hipertensión. Lo segundo es tener una actividad física que, para el caso, digamos, de la medicina, para que uno tenga bienestar cardiovascular, no se requiere ser deportista de alta competencia. No necesito... mover el cuerpo. Justamente, no necesito, digamos, entrenar para las Olimpiadas. No se trata de eso. Basta simplemente que yo pueda tener una actividad de unos 15 minutos, de una caminata un poco más rápida que hacer shopping, ¿vale? 3 veces a la semana podría ser suficiente para cumplir esa condición. 3, la ingesta de sal. Mira, te voy a dar un dato. Sabemos nosotros que en Chile 9.5 gramos de sal consumimos los chilenos, más o menos en promedio. Esto ya lo sabemos, está estudiado esto. Las recomendaciones para un hipertenso es que consuman la mitad precisamente de eso. O sea, estamos lejos de cumplir eso. Ahora, en la población chilena, ¿qué porcentaje de personas consumen más de ese 5 gramos, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Mala noticia, sobre el 95% de los chilenos adultos. Claro, lo que pasa es que aquí nos enfrentamos, doctora, aquí nos estamos enfrentando a un tema social y del sistema. Absolutamente. Porque uno va a comprar al supermercado y todo lleva sal procesada, entre otras sustancias. Entonces, ahí por mucho que uno diga, ya, ok, yo es que no me salo la comida, pero ya está entrando el enemigo ahí al organismo. Sí, absolutamente de acuerdo. O sea, entender estas enfermedades como una condición biológica puramente, eso peca de mucho defecto, digamos, de comprender realmente el problema. Como tú bien dices, estas son enfermedades, podríamos decirlo, culturales, ¿de acuerdo? Y cuando hablo cultural lo digo profundamente. O sea, esto viene en la familia, de cómo compartimos los buenos momentos a veces, y si no hay una gran comida muy rica en sal y abundante en no sé qué cosa, si no se cumple eso, entonces no es un buen No es una buena comida. No es una buena comida y probablemente te lo van a representar a la salida, digamos. Bueno, hay aspectos muy profundos, digamos, que todos nosotros tenemos que tener conciencia, porque, como digo, los números de las encuestas nacionales de salud no van bien encaminadas para un buen futuro, digamos, cardiovascular de los chilenos. Bueno,
Envíen todas sus consultas porque hoy estamos con todas las banderitas de las zonas que son de peligro para prevenir una enfermedad al corazón. Así que desde ya envíen todas sus consultas, esas las banderitas. Y tenemos un tuit que dice lo siguiente. Ayomi dice, hola, podrían leer, tengo 48 años y mi presión arterial es de 90 y 60. ¿Es baja o es normal? Es baja normal. ¿Cuándo es? Buena pregunta. ¿Cuándo es fuera los rangos, estamos en peligro? Sí, mira, lo voy a decir de esta forma. Poner las cifras de presión en blanco y negro no es el ejercicio que uno debiera hacer. Esto no es una cosa dilemática siendo hermano. Yo lo diría de esta siguiente forma. Cada uno de nosotros tiene cifras de presión arterial, comillas, adecuadas para poder hacer nuestras actividades físicas sin tener ninguna molestia. Hacia abajo, las cifras pueden tener números bastante reducidos, digamos, que no son habituales, digamos, de conversar. Por ejemplo, 90-60 milímetros de mercurio podría ser una cifra de una persona de 20 años sin problema. 80-50 milímetros de mercurio podría ser perfectamente normal para una persona joven asintomática. No se anda desmayando, no tiene fatigabilidad, no se cansa fácil en el ejercicio, nada de eso. ¿Tiene que ver con la edad? Tiene que ver con la edad en el segmento de las presiones más bien hacia abajo. Hacia arriba, siempre, para tener un número en la cabeza, simplemente un número mítico, siempre sobre 140-90, uno debiera, digamos, pensar de que eso es hipertensión y no darle más vuelta. Y eso obligaría, digamos, a controlarse con su médico. ¿Por qué tú dices 140 y a veces a mí 12,8, por ejemplo? Claro. Las cifras son amplias. Nosotros no tenemos una sola cifra de presión durante las 24 horas. Nuestra presión nos sigue respecto a la actividad física que nosotros hagamos, o nuestra demanda, por así decirlo, digamos. Si yo corro, el corazón tiene que correr conmigo y la presión también tiene que elevarse suficientemente para poder, digamos, uno correr. Pongo esa cifra porque es un número ya bastante reconocido. Podría ponerme incluso un poco más, digamos, riguroso y decir 130-80 debería ser el límite máximo de normalidad. Sobre eso, ojo, hay una bandera roja que nos está diciendo que está pasando. Gracias. Hay una bandera roja que nos está diciendo consulta al médico. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esto no se trata, digamos, de exacerbar la situación. Es simplemente ser consciente de la gran prevalencia de hipertensos en Chile. Casi 30% si uno toma todas las edades. Y ya decía, casi 70%, desde 70% de prevalencia en mayores de 70 años, mucha gente. Es muchísima, es una aberración. Y todos los días nosotros vemos pacientes con infarto o con accidentes cerebrovasculares. Y cuando uno ve una persona que pudo haberse controlado la presión y termina dañando el cerebro con un accidente vascular, termina dañando la retina, queda en diálisis o tiene un infarto, oye, uno está llamado a educar y por eso estoy acá hoy día con usted y le agradezco nuevamente la invitación para que eso no ocurra. Pero Marcelo, nunca te avisa, si a mí me sube la presión o a las personas que nos están viendo la televisión le sube la presión, una presión que no corresponde, ¿te va a dar algún indicio, algún síntoma, algo que uno diga, tengo que ir a tomarme la presión? Sí, por supuesto. Cuando la presión pierde control, lo voy a decir muy coloquialmente, por favor. ¿De acuerdo? Cuando pierde control, nosotros denominamos eso una crisis hipertensiva. Hay de dos tipos, una que se llama urgencia hipertensiva y otra que se llama emergencia hipertensiva. Esta es la más grave de todas. Esta obliga siempre a hospitalizar. Son pacientes muy graves. Son pacientes que además cursan un accidente vascular o un infarto asociado, digamos, a la crisis de hipertensión. Muchas veces los pacientes consultan por qué síntomas. Por ejemplo, refieren que se cansan un poco más frecuentemente de lo que ellos... De lo normal. Digamos, de lo normal. No sé, yo siempre le digo, le pregunto a los pacientes si andan en metro. El metro, las escaleras del metro, el mejor test de esfuerzo, digamos, de Santiago, por lejos. ¿El mejor? En provincia, no se enojen, en provincia habrá la caminata larga, digamos, de una esquina a otra para ir a comprar o ir a hacer, digamos, algún trámite. Si yo me canso en el trayecto que yo consideraba que era lo habitual y que no me pasaba nada, ojo, está pasando algo, vamos a ver la presión. Si yo tengo dolores de cabeza, sobre todo dolores de cabeza matutinos, porque habitualmente el dolor de cabeza por estrés, por el cansancio del día, es vespertino, es hacia la tarde. Pero si yo despierto con dolor de cabeza... El psíquico es hacia la tarde, siempre. Sí, claro. Si yo despierto con dolor de cabeza, ojo, hay una alarma ahí también, ¿de acuerdo? Cosas que no se representan tan directamente con la hipertensión, pero que algunas veces motivan a consultar. Es con el sangrado de nariz, por ejemplo, la epistaxis. Paciente que dice, doctor, me ha sangrado la nariz, vea si está la presión alta o no. Eso no se relaciona completamente, pero bueno, buena oportunidad para tomarle la presión. Todas las veces que podamos tomar la presión... Porque suceda una vez el sangrado de la nariz no pasa significa nada. No pasa nada, no pasa res, como dicen. No pasa res, no pasa res. Por supuesto que no pasa nada, digamos. Si es una vez ocasional, no pasa nada. Si, por ejemplo, se me pone el ojo rojo, ese también es un motivo de consulta típico, digamos, lo que se ¿Cuando denomina... hay como un derrame? Justamente, el derrame que se denomina hemorragia subconjuntival, más técnicamente, pero muy bien, ese es un derrame ocular que en general es bien benigno, pero también alerta muchas veces
y se relaciona a otras tantas, no completamente, pero otras tantas a cifras de presión arterial elevada, ¿de acuerdo? Todas esas son señales que a uno lo convocan a controlarse, pero insisto, basta, digamos, de que yo entre en un poco de años, digamos. Si tengo antecedentes familiares, ya digo, desde temprana edad. Si no tengo antecedentes familiares, yo diría, después de los 30, después de los 40, de todas maneras, contrólese la presión. Si va al médico por un resfrío, por lo que sea, por favor, que le tomen la presión. Es que no cuesta nada. No pasa nada, digamos. Es bilingüe, está hablando catalán. Hagámoslo así, y es la única forma de pesquisar. Es que la pesquisa es clave, digamos, es clave. Si no sabemos que somos hipertensos, mal voy a poder tratarme. Doctor, y aprovechando lo que acaba de decir usted de controlarse la presión, si uno ya está diagnosticado con la presión arterial alta, ¿cuánto tiempo ha de pasar entre control y control? Bien, súper buena pregunta. Mira, lo voy a decir de esta forma. Si uno se guía por las normas americanas, uno podría tomar ciertos lapsos, ya algunos periodos de tiempo relativamente prolongados. Pongamos el siguiente escenario. Si yo le digo a un paciente en Chile, ya, somos así. Si yo le digo, mire, nos vemos en 6 meses más o en un año más. Yo tengo la presión alta, va a ser más. Si yo te digo, nos vemos en un año más, okay, te aseguro que probablemente llegues a los 2 años o a los 3 años. A los 3. Chuta, porque claro, es un tema cultural nuestro, digamos. Nos cuesta tener adherencia a los tratamientos, nos cuesta tener adherencia a un buen control. El fármaco, uno se va relajado. Y uno se relaja. Sí, uno si usted le dice a un chileno, con todo el amor y respeto, puedes comer almendras, en verdad se va a comer la bolsa entera. Es lo mismo, es lo mismo. Hay que ir con cuidado. Si ustedes manejan esa información y saben que yo no me voy a adherir al tratamiento, ¿qué es lo que me tendrías que decir? Claro, para poder prevenir. Claro, los sistemas de salud, imaginémonos, digamos, lo que son el control de presión en los sectores, digamos, de la ciudad, ¿de acuerdo? No en una clínica necesariamente, sino que en un policlínico, por ejemplo. Yo sugiero, es un tema cultural, controles periódicos, aprovechemos las tecnologías. Pero periódico de cada cuánto. Vale. Claro. Podemos hacer, mira, yo diría, muy frecuentes, o sea, podrían ser idealmente mensuales. Esto es una carga muy potente para un sistema de salud, así que lo digo con mucho cuidado, pero también porque uno tiene que aspirar al ideal, digamos, si no estamos mal. Prevenir. Sí, por supuesto. Si nosotros hacemos controles mensuales hasta que logremos esa cifra óptima de control de presión, yo entonces ahí puedo hacer controles más espaciados, pero nunca perder ese nexo con el paciente. Y yo digo lo siguiente, fíjate que las tecnologías, nosotros andamos todos los días, te fijas, con celulares, etcétera. Entonces, sugiero, digamos, usar esas plataformas de información. A las personas se le pueden enviar mensajes, oiga, señor don Juanito, no fue a su control, acuérdese del control. Se está tomando sus medicamentos, ojo con la sal que conversamos la vez pasada. Ese tipo de conexión me parece que a mí que es, a estas alturas de la vida, me parece básico, digamos. Es necesario. Claro, pero tenemos que cambiar el pensamiento de las personas, por eso que a lo mejor tal vez una vez al mes tomándola cada cierto tiempo, tú modificas la conducta de la persona y ya se habitúa. Ahora tengo una pregunta súper importante, porque las personas flacas, porque hablamos de que tienen más riesgo las personas que están con sobrepeso. ¿Se puede relajar una persona que es más delgada y pensar que no le va a pasar cuando tienen los padres son hipertensos, por ejemplo? Muy buena pregunta. Esto no tiene que ver con, nosotros denominamos el fenotipo, o sea, la constitución, digamos, del cuerpo. No necesariamente a mí me exime. Por ejemplo, si yo te veo, el ejemplo, digamos, claro, Sergi aquí, no pasa nada, tú no vas a tener, digamos, hipertensión. No es así. Ya. Insisto, yo solamente sé si soy hipertenso si a mí alguien me toma la presión arterial. No hay otra manera de No saberlo. hay otra manera. Medicamentos para la presión hay muchísimos, no sé, 40, 50, muchas posibilidades. Esto significa que no hay ninguno que sea la panacea. Y el ideal en particular es que mi médico, digamos, pudiera indicarme por así decirlo, un traje a la medida de fármacos. O sea, pero lo primero sería el ideal. Lo primero sería cambiar los hábitos antes de ir directamente al fármaco, o sea, cambiar hábitos. Por eso hablaba de las medidas no farmacológicas. Baja de peso, un poquito más de actividad física, menos consumo de sal, buena alimentación, menos estrés. Estrés. Pero este tema del estrés, y aquí una cosa que siempre lo comento con mis pacientes, cuando uno lee la guía y dice, bueno,
Dedíquese a actividades que sean menos estresantes. Yo le digo graciosamente a mis pacientes, bueno, teníamos que ser algo así como instructores de, me imagino, de surf en Hawái, una cosa de ese tono. Sería la única posibilidad. A mí me encantaría, te juro que mis niveles de estrés bajarían fantásticamente, pero es muy difícil. O sea, en una ciudad, y digo de Santiago, porque Santiago no es Chile, pero vive mucha gente. Digamos, generalicemos, en Occidente ciudades. Es complejo. Absolutamente complejo. Y hacer modificaciones en ese sentido del estrés es difícil, es un tema muy profundo. Y un detalle, Alexandra, también que es importante, que los médicos tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Fíjate que Aristóteles decía que las costumbres, los hábitos de uno, eran una suerte de segunda naturaleza. Esto se entiende muy bien cuando tú ves, digamos, a Roger Federer jugar tenis. Tú dices, este tipo nació tenista. No. Se hizo. Él hubo alguna vez en que la pelota le salió para el otro lado. Claro. Pero jugó de tal manera, se entrenó de tal forma que tú le dices, este tipo nació tenista. Los hábitos se modifican, pero tú tienes que ir tomar conciencia. Persistencia y perseverancia. Absolutamente, y perseverancia en el tiempo. Por eso es que los nexos entre los médicos o los equipos de salud y sus pacientes tienen que ser profundos, tienen que ser constantes, tienen que ser periódicos. Y yo digo, las tecnologías actuales nos permiten eso. Si nosotros recibimos publicidad, digamos, en nuestro celular, sin que nos pidan permiso, ¿cómo no voy a poder recibir un informe o una información ad hoc, digamos, a mi condición médica, de mis médicos, de mi consultorio, de mi policlínico? Y te hago una pregunta, ¿y qué pasa con las personas que no tienen acceso a la medicina, que no tienen recursos económicos, que van a los hospitales y están en las salas de espera, que muchas veces se mueven en las salas de espera y que quieren saber si son hipertensos y no pueden llegar? O sea, ¿qué pueden hacer? Mira, ese es un tema muy profundo, muy delicado. Yo diría lo siguiente, este es un problema país, ¿eh? O sea, estos números que mencionaba la Encuesta Nacional de Salud 2017, primeros números que se han mostrado y que comparan con la Encuesta Nacional de Salud del 2003, 2009, 2010, ya, o sea, casi 15 años, digamos, de vigilancia en estas enfermedades no transmisibles, crónicas, ya que son factores de riesgo cardiovascular, implican de que el Estado de Chile, el Estado de Chile, las políticas públicas tienen que ir de distintos ministerios, no solamente de salud, vivienda, ¿te fijas o no? Desarrollo social, ¿ya? Educación. Es que está todo vinculado. Todas tienen que vincularse. Esto es un problema país. Nosotros no podemos permitirnos tener estas cifras. Te voy a dar un solo ejemplo. En la década de los 80, en Gran Bretaña, existió lo que se llamaba el Black Report. Ese era un informe, ¿ya?, de una de las secretarías, digamos, del Ministerio de Salud, que hablaba de las inequidades en salud en Gran Bretaña. Bueno, se tomaron nuevas decisiones, nuevas políticas públicas, porque no podía ser que los británicos se murieran de una cosa si eran de un segmento y de otra si estuvieran en el otro segmento. En Chile, nuestro Black Report es la Encuesta Nacional de Salud. Todos estamos llamados a colaborar aquí. Nadie se puede eximir. Por eso estoy yo acá. Ok, y como usted está acá, doctor, ¿qué le puede seguir? O sea, para que tomen nota, ¿cuáles son las medidas entonces para mantener una salud con la parte de la presión arterial? Mira, yo diría dos cosas así como muy prácticas. Bajar de peso no es fácil, por lo menos no lo incrementemos. Primer ejercicio. Y el segundo, suframos un poquito, digamos, con la sal. O sea, no usemos sal en exceso. Suframos un poco, que nos cueste un poco. No competir por quién, digamos, el salero se lo acaba primero, digamos. Mire, en España sucede algo muy parecido, pero aquí en Chile también es bien cierto que antes de probar la comida y todo, uno le echa más sal. Claro. Eso antes de probarlo. Sí, es insólito. Eso es como a priori. O sea, a priori yo sé que me falta sal. Por si acaso lo uso. Bueno, ese tipo de costumbre, por ejemplo, en las familias, a los niños educarlos. Sí puede ser que estas generaciones tengamos algunos giros favorables, que no sean todos los deseables, pero en nuestros hijos. Cambiarle la alimentación, claro. ¿Estás seguro, digamos? Uno dirá, bueno, pero eso va a tener rendimiento en 20 años más. Pero es que 20 años más es nada, digamos. La encuesta de salud ha tenido 15 años de vigilancia y hemos visto pocos puntos favorables, excepto el tabaquismo, que lo hemos bajado. No. El resto no va. En el resto estamos al debe. Acaba de pronunciar una palabra mágica. Mire que tengo aquí. El globo del tabaquismo. Bien, ya hemos visto la hipertensión. Eso lo podríamos reventar. Todos tendríamos que reventarlo. Ese reviéntatelo, por favor, porque esa es tarea relativamente realizada, digamos. Está bien. Sí, mira, muy buen punto. El tabaquismo, de muchos factores de riesgo cardiovascular que se miden, es el único que de verdad hemos ganado espacio a favor. Fíjate que las personas expuestas, por ejemplo, al tabaquismo en la casa y en las oficinas y en el trabajo,
ha disminuido significativamente. O sea, ahí ha habido políticas públicas que han venido de distintos... Se ha tomado conciencia con la prohibición. Y se ha tomado conciencia. Pero fíjate que el dato de que yo me expongo menos al cigarro en mi casa significa que los padres tomaron conciencia también. Claro, fíjate qué interesante. Nadie fuma hoy día dentro de una casa, imagínate. Casi no se estila. En la ventana. O se van al patio, o se van al hall, o se le hace mucho más difícil. Por lo tanto, el vicio se va dejando. Claro, pero lo que quiero decir es que esto no solamente aplica de exponerme menos en las oficinas, que es como una suerte de obligación. O sea, la institución X me dice que no fume, digamos, en los pasillos, etc. No, sino que en las casas también. O sea, yo ahí veo la luz al final de este túnel. O sea, si logramos disminuir la exposición pasiva al cigarrillo en las casas, significa que las familias están empezando a hacer giros en sus costumbres y por lo tanto los otros factores de riesgo yo también creo que los podemos modificar favorablemente. Marcelo, para todas aquellas personas que nos están viendo que son fumadoras, ¿cómo afecta el tabaco a nuestra salud cardiovascular? Por favor. Mira, así para decirlo muy en simple, afecta directamente, lo voy a tratar de decir así muy en simple. La sangre cuando circula por las arterias, por estas cañerías, ¿ya? Tiene que tener una suerte de velocidad. Ahí está, mira, ahí al lado tiene una cañería para que lo pueda explicar. Ahí lo tienes. Vamos a ver si puedo explicarlo acá. El Departamento de Arte le realizó este trabajo. Son unos artistas. A mano, manual. Dalí es Tiene un lápiz, necesita un lápiz. Dalí es un niño pecho. Un niño de pecho, digamos, al lado de esto. Mira, muy bien. Vamos a decirlo de esta forma. Si esta es una arteria, que no tenemos por qué no pensar que es una arteria. De hecho, ustedes ven ahí por donde circula la sangre. Ahora yo voy a abrir la arteria. ¿Ya? Vamos a abrirla. Acá vemos un material amarillo que vamos a imaginarnos que es el colesterol. ¿Vale? Entonces, el cigarrillo, ¿cómo afecta? El flujo de sangre cuando pasa por acá, ¿ya? Tiene que pasar con una suerte, digamos, de flujo facilitado. Si ese flujo se hace, disculpe que lo grafique de esta forma. No, está perfecto. Por favor. Si yo digo que este flujo ahora circula como si circulara en grudo, digamos, por dentro. Espeso. Más espeso. Eso por una serie de modificaciones que produce el tabaquismo. Aquí se puede formar un coágulo y en ese momento un infarto. O sea, el tabaquismo afecta directamente en cómo se presenta la sangre, digamos, dentro de las arterias, ¿ya? En su capacidad, digamos, de circular fluidamente y fácil o hacerlo, digamos, un poco más fácil. Mira, ahí lo tenemos en forma fácil y gráfica. Ahí está. Ahí fluye de una manera... Al cual ahí están pasando todas esos son los glóbulos rojos, sí, pero... las bolitas. Esas bolitas que pasan por ahí, ahí está la placa de colesterol que se ha roto, se fija, se va a formar ahí un coágulo, un trombo. Ahí es un trombo oclusivo, te fijas que a distal de ese coágulo no hay flujo y lo que tenía que llegarle sangre no le llega, ¿ya? Ahí hay una obstrucción tremenda. Tal cual, y es absoluta, y ahí se está mostrando un stent, que es una malla, digamos, que uno pone con la que repara el flujo, ¿vale? Ahí está, ¿te fijas la malla cómo se está expandiendo? Repara el flujo, pero sigue la obstrucción... No, pero uno genera, digamos, una luz, un lumen, claro, un espacio por donde la sangre puede pasar. Uno rechaza la placa. Una apertura. Uno genera una apertura mecánica, es mecánico eso. La placa uno la rechaza, digamos, hacia el exterior y permite que la sangre pase, ¿ya? Y esa mallita está recubierta de algunos fármacos que evitan, digamos, de que se pueda volver a reproducir en ese segmento placas de colesterol. Interesante. Ya lo saben, envíen todas sus dudas e inquietudes porque aquí el señor Marcelo corresponde a todo lo que convenga y más. Tenemos un tuit ahora que dice lo siguiente. Vamos allá. Linda dice lo siguiente: hola chicos, buenas tardes. ¿Qué recomendaciones en general y de alimentación pueden dar para mejorar sistema circulatorio? Por favor y muchas gracias. Mi madre tiene varices que le molestan mucho. Es mayor de 50 y menor de 60. Y pone las caritas. Sin decir la edad. Mira, súper interesante la pregunta. Las personas que tienen varices, ¿tienen mayor riesgo? Sí. A ver. ¿Sí? Yo diría, mira, pongamos ese ejemplo, dicen de una mujer de 50, 60 años. 50 y 60. Ese es un muy buen ejemplo para hablar lo siguiente sobre las mujeres. La enfermedad cardiovascular en mujeres tiene algunos aspectos distintos al del hombre. Esto es bien importante. Para decirlo muy simple, la mujer tiene protección cardiovascular mientras tenga niveles de estrógeno, o sea, mientras tenga edad fértil, digámoslo así, menstruaciones. Mientras esté menstruando. Mientras esté menstruando, está protegida básicamente de un riesgo distinto al del hombre, que claramente es superior en esa época. Por eso el hombre empieza a los 40, 43 con los infartos. Justamente. Yo pondría un poquito antes, de los 35 para arriba, 25, ojo con un hombre, digamos, una vía estresada en Santiago de Chile, eso es un paciente ya de riesgo.
En el caso de las mujeres, cuando viene la menopausia, empieza a incrementarse en forma muy significativa el riesgo cardiovascular. Esto está determinado porque pierde esa protección estrogénica, ¿de acuerdo? Se producen alteraciones del colesterol. O sea, los colesteroles que estaban, los buenos que tienen que estar elevados empiezan a bajar y los malos que estaban muy bajos empiezan a subir. ¿Siempre es así? En general en las mujeres es así. Y se produce otra cosa más. Las arterias, que aquí, por eso es que el ejemplo de una cañería es bueno, pero no es completamente, digamos, perfecto por lo siguiente. Porque cuando uno tiene una cañería, uno dice, bueno, aquí pasa la sangre y se acabó y no hay más. Pero las arterias tienen material vivo, la pared es viva, por así decirlo, y por dentro están muy vivas. Generan sustancias que permiten que se contraiga la arteria o se dilate la arteria. Eso se llama función endotelial. Entonces en las mujeres también se daña eso. Y pasa una tercera cosa que es bien interesante. ¿Nos va a dar alguna solución para no asustarnos? Pero mira, claro. Yo no sé si me pueden traer... Hay una pizarra, ¿no? Sí. Si me pasan una pizarra, puedo graficar algo prevenir o al menos intentar graficarlo. Mire. Okay. Aquí estamos hablando de las mujeres que ya están en la menopausia, ¿cierto? Sí, claro, sí. Preste mucha atención. No sé si está acá bien. Mire, les sugiero lo siguiente, la siguiente idea, ¿ya? Aquí vamos a dibujar una arteria, ¿ya? Vamos a imaginarnos que acá está el corazón, ¿ya? Esta es la pared del corazón, ¿ya? Esa es la pared del corazón, ¿ya? Entonces, la arteria lleva la sangre a la intimidad del corazón. El corazón necesita al contraerse que le llegue sangre. En el caso de los hombres, en general las lesiones están a este nivel, lo que se denomina arteria epicárdica, o sea, por fuera, por así decirlo, propiamente del corazón. O sea, en los hombres más hacia el exterior. Más hacia el exterior y muy obstructivas. Y en el caso de las mujeres, no tan obstructivas, enfermedad más bien difusa, arterias pequeñitas y más bien hacia el interior. Están complicadas en estas arterias pequeñitas en la intimidad del miocardio. Pero ¿y eso es una enfermedad un poco distinta, ¿se fijan o no? Esto está determinado por razones probablemente evolutivas, digamos, ¿de acuerdo? Pero tienen comportamientos y presentaciones distintas. Si en el caso del hombre, típicamente, el paciente se presenta con un dolor opresivo, aquí en el pecho, nosotros decimos detrás del esternón, como un peso. Los pacientes lo relatan como una pata de elefante. Esto es una cosa bien curiosa. Así, así lo sienten. En el caso de las mujeres, ese síntoma puede no estar presente exactamente. Y las mujeres pueden presentarse más bien con un cansancio nuevo. Un cansancio añadido. Un cansancio añadido, algo que no estaba cuando yo iba a ver de compras o cuando yo iba de shopping y yo subía la escalera sin problema y ahora, a ver, me tengo que detener, volver a tomar un segundo aire y volver. A dar cuenta. Eso debiera ser un síntoma de alarma. La fatigabilidad, esta cosa como andar down, digamos, andar como cansado. Cansado. Son síntomas difíciles porque todos hemos sentido y experimentado ese cansancio, pero es lo que le iba a decir un quiebre, ahora. digamos. Si usted le pregunta a la gran mayoría de las personas, todo el día están cansados. Pero puede ser que se repita los días. Por eso es que es importante hacer una comparación con lo que uno tiene de historia y hay factores de riesgo. ¿Es repentino o es repetitivo? A ver, puede ser repentino y brusco, pero también puede ser algo que se vaya presentando lentamente y por eso es que la persona, conociendo su cuerpo, teniendo factores de riesgo de los que ya hemos conversado, hipertensión, tabaquismo, alteraciones de colesterol, un poquito de sobrepeso, un poquito de cintura, claro, digamos, ¿te fijas? O sea, menopausia. Digamos, la menopausia y aparecen esos síntomas, entonces eso invita a consultar a un cardiólogo, a un médico general o a un internista. Con eso puede ser suficiente. La pregunta, ¿qué podemos hacer las mujeres cuando estamos frente a la menopausia para evitar que nos suceda esto? Porque vamos sí o sí a tener problemas, podemos tener más probabilidades de tener un infarto corazón. Mira, pasan varias cosas con las mujeres, incluso desde el punto de vista pronóstico, se sabe, digamos, de que el pronóstico llevado, digamos, habiendo tenido un infarto y comparativo con un hombre de la misma edad, a veces es peor el de la mujer que el del hombre. Ahora, yo diría principalmente sospecha. O sea, la gran condición de la mujer, afortunadamente las mujeres consultan más porque van al ginecólogo, tienen algunas molestias, entonces ellas concurren más al médico. Yo le diría que su médico esté atento a la presión arterial, que le mida el colesterol, que mida la presión, ya digo, que vea, digamos, cómo está el sobrepeso, que vea cómo está la glicemia,
todos esos factores, si yo los controlo adecuadamente y cuando corresponde, a tiempo, entonces el riesgo empieza a disminuir. Deporte también y alimentación. Actividad física, siempre. Siempre es bienvenida la actividad física. Cuando, en todo caso, uno le señala a un paciente que haga actividad física, hay que tener una prevención. Hay pacientes que pueden estar muy motivados, vamos a decirlo, hipermotivados. Y entonces dice, el cardiólogo me dijo que tenía que hacer actividad física, así que yo hoy día subo en bicicleta al Cerro San Cristóbal. Bueno, craso error. Craso error, porque moderado, vamos de a poco, vamos increciendo en la actividad física. Que yo me vaya sintiendo de a poco, digamos que sí, que este tramo lo puedo gestionar sin problema, y no llegar y hacer un salto grande, digamos, como si yo ayer hubiese sido un gran deportista y hoy día, entonces, se me viene súper bien, digamos, que yo haga esa Marcelo, actividad física. y con respecto a las señales de un infarto, ¿se pueden confundir con otro tipo de dolencia? Por ejemplo, una crisis de pánico, algo por el estilo, ¿o son como muy contundentes los avisos? Sí, yo diría, una taquicardia, por ejemplo, o una arritmia. Yo diría, un dolor opresivo, o sea, como un peso. La pata de elefante. La pata de elefante en esta zona o en esta zona, o con irradiación del brazo, sobre todo por esta zona. ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo habitualmente, también podría ser el derecho, las cosas son complejas. ¿Ya? Si este dolor además se transmite hacia atrás, como entre medio, comillas, como dice la gente de las paletas, digamos, al dorso, o se me irradia la mandíbula, cuidado. Ese dolor debe ser, digamos, motivo de consulta, o sea, para saber si eso es un infarto. Si tú dices la pata elefante, de todas maneras voy a llegar a la clínica, o sea, o a un centro asistencial, porque debe ser muy invalidante, ¿no? Sí. Es invalidante, pero a veces no es todo lo intenso que tú te imaginas. Fíjate que a veces, a ver, el concepto es disconfort, o sea, una molestia ligera, pero una pesadez que tengo que no tenía. Y que amaneció hoy día en la madrugada con una cosa ahí pesada, que no se me va, y que puede tener estas irradiaciones, o por ejemplo, se asocia, digamos, a sudoración, un poquito de náusea, eso es servicio de urgencia. ¿Hay algún infarto que no provoque ningún síntoma? Ya. A ver, si no me avise absolutamente nada. Totalmente así, claro, salí en la mañana, mira, fulminante, así, pum. Sí, si la pregunta es teórica, sí, súper teórica, yo tendría que responder también teóricamente que potencialmente sí. Pero clínicamente. De la experiencia. Pero clínicamente. De la experiencia mejor. Clínicamente. En general, todo infarto va a tener un síntoma. O este dolor, o un cansancio nuevo, o una sensación de desmayo, no sé, fatigabilidad nueva, algo va a haber de síntoma. Ocasionalmente, en pacientes, por ejemplo, los diabéticos. Diabéticos, digamos, con mal control metabólico, que desafortunadamente en Chile también tiene, digamos, una alta prevalencia, el mal control de la diabetes, ¿ya? Sobre todo en segmentos, digamos, en desventaja social, ¿de acuerdo? Bueno, esos pacientes pueden presentar un infarto y casi sin dolor, o definitivamente sin dolor, o una expresión de dolor atípica, que puede distraer al médico, digamos, cuando lo interrogue, porque no va a sentir lo mismo o apenas va a sentir un cansancio nuevo. A ver, mira, te lo pregunto de esta manera. Me ha tocado recibir pacientes que han perdido a sus parejas y uno escucha las reuniones, etcétera. Muchas personas que van o en un bus o van manejando con su pareja y que de repente sintió como una fatiga y no ha querido bajarse ni del bus ni parar en un centro asistencial y minutos después o horas después, infarto al corazón. Entonces, ¿cómo podemos tomar conciencia que no era una fatiga común y corriente y que a lo mejor hubiesen estado a tiempo? Claro, ¿cómo la diferencia? Claro, ¿cómo la diferenciamos? Es complejo. Mira, yo lo diría que clínicamente nosotros vemos lo siguiente. En los hombres, particularmente, se da una situación que se llama, que en Estados Unidos se le ha dado el nombre de Widowmaker, digamos, a la enfermedad coronaria, la enfermedad coronaria que genera viudas. ¿A qué se refiere esto? Mira, se refiere a lo siguiente. Voy a graficar esto. Genera viudas, que deja viudas. Genera viudas, Widowmaker. Deben ser más abruptas, ¿no? Justamente, a ese punto voy a llegar. Mira, si yo te digo lo siguiente, que si yo tengo 40 años, ¿ya? Yo hacía deporte con mis amigos el fin de semana y no pasaba nada, ¿ya? Y yo pensaba que estaba regio. Pero resulta... 40 años hago deporte. Solo los fines de semana. Típico, una persona que solamente hace actividad física una vez a la semana. Y ¿alimentación? La alimentación no la deseable, porque es lo que se estila por estos lados, con contenidos de sal mayores a los que la Organización Mundial de la Salud nos sugiere, etcétera. Un chileno típico, para decirlo así, ¿de acuerdo? Para no, digamos, matizarlo. Y resulta que yo tengo un infarto en este segmento y mis arterias
que me podrían dar, digamos, suministro por la urgencia, digamos, ¿ya? No se han desarrollado. ¿Por qué no se han desarrollado? Las colaterales que decimos nosotros. Porque en realidad esta era una lesión muy pequeñita que abruptamente se tapó. Esto es como si, imagínate que yo cerrara hoy día la Alameda de un viaje, todas las pistas, se formaría un taco tremenda de la Madonna, digamos. Un caos absoluto, no habría ninguna posibilidad. Pero si yo te digo que en realidad habían varias arterias que tenían lesiones, o yo voy cerrando la Alameda de una pista un mes, otra pista otro mes, y al cabo de 6 semanas, de 6 semanas o de 6 meses, bloqueo completo la Alameda, ¿estás seguro que no se produce el taco? Por una razón muy simple. Se han desarrollado alternativas que las propias personas, digamos... Mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa colaterales, decimos las coronarias nosotros. Hay colaterales que llevan suministro de oxígeno y nutrientes a los segmentos que han quedado porque se tapó acá. En definitiva, para responderte, yo podría sufrir, lamentablemente, esto afortunadamente no es frecuente, un abrupto corte, digamos, del flujo de sangre al corazón, sin la capacidad de que el corazón haya desarrollado esas colaterales, esos vasos que me llevan suministro alternativo. ¿De acuerdo? En otras personas, ese suministro se va desarrollando en el curso de años. Y en ese caso, para responder tu pregunta, yo podría tener un infarto sin notarlo mucho, porque cuando se tapó esto completamente, mis colaterales dieron cuenta de esa cantidad de oxígeno y suministro de nutrientes, digamos. Casi asintomático. Pero esos son pacientes añosos, son otro perfil de pacientes. Ya, otro perfil. Pero nosotros hoy día tenemos todas las banderitas, tenemos todos los globos, porque lo que queremos es evitar y que tomen conciencia con la presión, señales de alerta, el estrés, por ejemplo, el cigarro que ya dijimos. El estrés me llama la atención porque antes de comenzar el programa hablábamos de las emociones positivas y las emociones negativas, y tú contás, quiero que tú lo digas, ¿qué pasa con las emociones positivas y el corazón? Sí. Mira, yo lo voy a graficar de esta forma bien así delicada, digamos. Tanto las grandes emociones, el estrés llevado a sus 2 puntos máximos, que podríamos decir una gran pena, una gran depresión, un trauma, un shock negativo, digamos, no sé, un asalto, un fallecimiento, una situación de estrés como un asalto, por ejemplo, lamentablemente muy frecuente estos días, ¿ya? O una gran alegría. No sé, pagué la universidad, digamos, una cosa de ese tono, ¿te fijas o no? Ambos extremos en pacientes de riesgo pueden conllevar, digamos, la posibilidad de que se produzca un evento coronario agudo. Esto es curioso porque uno pensaría a priori de que solamente son el estrés, digamos, el negativo, el del asalto, el de, digamos, no sé, se me falleció un familiar, tuve un quiebre matrimonial, etcétera, etcétera, pero también los positivos llevan estrés. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque en ambas condiciones se produce alzas de presión arterial. Alzas de presión arterial, por supuesto, ya. 2 cosas, digamos. Estoy seguro que si tú le tomas la presión arterial a un hincha, no sé, de Colo-Colo de la Chile, no quiero pelear con nadie, de la Católica, del Barça, digamos, si te toma a ti la presión con un gol del Barça en la mitad del Camp Nou, ahí esa presión no sé dónde está. ¿Es por el cortisol del estrés que genera? Está mediado, digamos, hormonalmente. Hay varias señales, digamos, que concurren para esa alza de presión, alza de frecuencia cardíaca también. O sea, es un corazón al que yo le estoy exigiendo muchísimo. Entonces, y por lo tanto, si yo tengo lesiones previas, o si tuviera condiciones predisponentes, entonces se gatilla, digamos. Entonces las teleseries que uno ve no es tan, en parte es verdadero. Cuando no es tanta ficción, por ejemplo, cuando el hijo hace pasar una rabia a un señor que ya es de la tercera edad y se ponen a discutir y empieza con esta emoción negativa y le da el ataque. Sí. Ese drama, relación. Ese dramatismo, esa escena dramática puede ser cierta. Puede suceder en la vida absolutamente real. Cierto. Ya. En todo caso, si te vas al otro barrio de Alegría, es mejor, es mucho mejor. Bueno, por último, va a morir feliz. Por último te mueres feliz. Sí, no, bueno, sí, por cierto, digamos, eso te lo compro, es así, ¿cierto? Nosotros hoy queremos generar conciencia y a propósito de todo lo que estamos conversando, vamos a revisar el siguiente tuit que dice así. Mi papá hace 2 semanas murió de un infarto fulminante, tenía 65 años, era hipertenso, nunca quiso dejar de fumar. Hace 2 años atrás tuvo un trombo en las piernas. Eso fue por no dejar de fumar. Gracias. Sí, sí. Wow. Un abrazo enorme, Marisol. Y de verdad, todas nuestras buenas vibraciones y gran amor desde aquí, desde Vivir Bien para ti. De verdad. Y para la familia. ¿Qué le podríamos decir a todas las personas? Eso pues, claro, toma conciencia, como dice ella. Sí, mira, en ese caso, o tomando, digamos, elementos de ese caso, uno podría decir la situación de esta forma. Ahí hubo una señal, ¿te fijas o no? Hubo una suerte de alarma. Tal vez una bandera roja, digamos, que fue esa trombosis de la pierna.
con toda la distancia, digamos, que científicamente uno debe poner en la situación, eso es un evento, digamos, importante, un evento cardinal desde el punto de vista cardiovascular, que podría haber permitido quizás, te fijas o no, otro desenlace. En el fondo lo que uno tiene que estar consciente es de escuchar al cuerpo, digamos, ¿ya? Si yo tengo un evento de ese tipo o si tengo un alza hipertensiva, llego al servicio de urgencia por una crisis, bueno, ese es un hecho biográfico, digamos. A mí debiera hacer modificar algo, ¿te fijas o no? Mi estilo de vida. Te lo pregunto así, súper cortito. Una persona que está fumando, que está ahora viéndonos y que tiene la presión alta, ¿es el momento de dejar el cigarro? O sea, presión alta y cigarro no van de la mano. Sí, o sea, a ver, hipertensión arterial combinado con cigarrillo es una muy mala combinación. Si a eso le agregamos diabetes y si a eso le agrego antecedentes familiares, y etcétera, eso es una muy mala combinación. Pero fíjate que tampoco es fácil dejar de fumar. Esto está bien estudiado, ¿ya? Y en Estados Unidos, en algunos grupos americanos, lo que ha sido más efectivo, aunque tú no lo creas, ha sido los incentivos económicos. Las empresas incentivan a sus empleados a que si usted no fuma y hacen determinaciones en sangre, etcétera, bueno, le doy un plus. Le doy un fee, o sea, le pago a usted un refuerzo económico positivo por una razón muy simple. Porque esa persona, si se enferma, va a tener, digamos, un costo especial, pero, digamos, esa compañía. No va a trabajar y vas pagando justamente. Más. Entonces sale más a cuenta y se ha visto que eso es la forma mejor, digamos, muchas veces, comparado con otras, ya, para que las personas dejen de fumar. Estamos hablando de personas activas, digamos, trabajadoras. Increíble ya. Es una fórmula americana que no digo que se haga en Chile necesariamente, pero ¿qué traduce? Que no es fácil cambiar esa costumbre y hábito de fumar. ¿Quiere usted, que están en la casa bien atentos al programa, saber cómo prevenir un infarto? Por favor, ni se muevan porque en 2 minutos regresamos aquí en Vivir Bien. Ya estamos de regreso y se quedó la pregunta pendiente de cómo actuar y no prevenir. ¿Cómo actuar frente a las señales de un infarto, doctor? Ok. Mira, voy a poner el caso típico de un paciente. La situación típica es esta. Un paciente que puede tener muchos factores de riesgo como estos ya que hemos conversado y se presenta en la madrugada. Fíjate que ese es la típico horario, digamos, en el que aparece el infarto. ¿Ya? En la madrugada con un dolor, digo, acá en esta zona del pecho, opresivo. Si yo tengo ese síntoma, lo que los pacientes debieran hacer es consultar al servicio de urgencia. No debiera demorarse la consulta. Si nosotros consultamos, tenemos alta probabilidad de que las cosas salgan bien, de que no sobrevengan graves complicaciones inmediatas, como puede ser arritmias, que impiden que el paciente incluso llegue al servicio de urgencia. Claro, ¿ya? Que invalidan más. Que invalidan más y a veces pueden producir la muerte, incluso antes de llegar al servicio de urgencia. ¿En cuánto tiempo debemos actuar? Más o menos. Lo antes posible, digamos. O sea, ahí el tiempo va en contra de uno y al revés, si uno concurre rápidamente, va a favor de rescatar corazón vivo, digamos. Eso se puede hacer hoy día. En Chile está bastante bien organizado los protocolos de manejo de infarto en distintos segmentos. Por lo tanto, uno tiene una muy buena oportunidad que si uno llega a tiempo, sea tratado, diagnosticado primero y tratado adecuadamente. ¿Qué hacemos en una situación lo mismo prevenir? Estoy yo contigo, por ejemplo, en un lugar que puede ser y que estamos apartados y no tenemos nadie. O sea, te está pasando esto a ti. ¿Qué hago yo? ¿Hay algo que puedo hacer en mi casa, alguna maniobra? Sí, mira, es compleja. La pregunta es muy interesante porque los pacientes nos hacen esa pregunta. ¿Qué hacemos en ese minuto? Una maniobra casera. Sí, claro. Una maniobra casera. Si yo tuviera certeza o la máxima posibilidad de certeza de que en realidad lo que tengo al frente mío es un infarto, tal vez la única medida que sugeriría en ese minuto, con mucha prudencia lo que voy a decir, es tomar aspirina. ¿De acuerdo? O sea, uno pudiera tomar la mitad de una aspirina adulto, digamos, ¿ya? O si toma aspirina infantil, tal vez doblar, triplicar la dosis e irme inmediatamente a cualquier centro clínico que yo encuentre inmediatamente en camino por esta molestia, para la atención inmediata. Yo no haría de ir a dar una vuelta larga, buscar el centro donde más me conocen y todo, porque a veces ese tiempo no existe, no es posible, digamos, de que se alcance. Y vinculado al tiempo, ¿qué hay de cierto que hay entre 30 y 60 minutos de reacción frente a estos síntomas? O sea, ¿es realidad eso o nada que ver? No, yo diría, lo antes posible es conveniente que la persona se presente al servicio de urgencia por una razón muy simple, porque las terapias que nosotros podemos administrar en ese minuto van a tener máximo resultados favorables.
¿de acuerdo? Si yo llego muy retardado, incluso si ya se me pasó el dolor... ¿Llegaste tardíamente ya? Yo ya voy a tener muy probablemente una cicatriz en mi corazón. Ahora, la magnitud de esa cicatriz yo la puedo aminorar con una serie de terapias que yo puedo, digamos, instalar en ese minuto. Pero el ideal es no quedar con cicatriz. Pero te va a dejar, ese es el ideal. Claro, Marcelo, ¿te va a dejar con secuelas si es tardía la asistencia? O sea... Puede, dependiendo de la magnitud ya del infarto, pueden quedar secuelas que luego los pacientes las van a sentir como un cansancio precoz al ejercicio, o sea, lo que se denomina insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay una zona del corazón que no está cumpliendo su función de bomba. No olvidemos, que esto de repente lo podemos dar como por sabido, que el corazón, la función principal es tomar sangre y llevarla hacia adelante. Es una bomba, por eso se llama la bomba cardíaca. Toma sangre y la lleva ¿a dónde? A la aorta, una arteria principal grande que permite que la sangre llegue a todos los segmentos del cuerpo. Te lo pregunto, si es mejor, por ejemplo, una persona para una precaución de lo que tú estás diciendo, si no tenemos la certeza que está frente a un infarto de corazón, igual puede ser una crisis de pánico que le pasa muchas veces a los hombres de 50 hacia arriba también, mejor llevarlo. Sí, por supuesto. Mira, la crisis de pánico, esto es bien interesante, se presenta, digamos, con dos síntomas que son muy violentos, digamos, y que son muy, generan, digamos, una sensación muy indeseable, muy desagradable, que es sensación de muerte inminente, que es una sensación que es imposible traducirla. O sea, solamente las personas que lo han sentido podrán decir de qué significa eso. Pero sentir como que me voy a morir es una cosa mayor. Y lo segundo, palpitaciones rápidas. Taquicardia, digamos. Muy fuerte, el corazón se sale, por así decirlo, y eso también puede, si no ser la causa del problema, puede arrastrar un problema. Venga a su lugar y tenemos un audio que dice lo siguiente. Hola. Mi nombre es Carmen, quisiera hacerles una consulta, pero primero felicitar el programa, muy bueno, demasiado. Mi marido es hipertenso, pero toma varios remedios. Igual en la mañana se levanta con los ojos rojos, dolor de cabeza, pero se enoja mucho si le quitamos todo lo que es con sal y bebidas. Gracias. ¿Qué le podemos responder? Toma medicamentos, es hipertenso, se come la sal. A mí me gustaría responderle después también. ¿Sí? Ok. ¿Qué le puedes decir? Te voy a dar después la palabra o parte tú. No, vale. Venga, tírese usted a la piscina. Yo me voy a tirar a la piscina. Mira, a la piscina. Es que la pregunta es una pregunta necesaria la que acabo de escuchar. Fíjate que ahí, ¿cuál es el fondo del problema? El fondo del problema son las costumbres de las personas. Y cuando los médicos decimos de repente con mucha personalidad, mire señor, usted tiene que comer, hacer esto, restringirse lo otro y aquello, no nos estamos dando cuenta de lo que les estamos pidiendo. Estamos pidiendo que giren sus costumbres y sus hábitos que probablemente se empezaron a cimentar desde temprana edad. En esos casos, y sin pretensión de que las personas no tengan o empujen la posibilidad, digamos, de cambiar sus hábitos, médicamente uno podría, digamos, trabajar a ese paciente. Por ejemplo, si él incluso ingiere, digamos, mucha sal, bueno, existen fármacos que incluyen diuréticos, por ejemplo, con la cual nosotros podríamos hacer perder ese exceso de sal que está consumiendo el paciente. De todas formas, sería muy mal mensaje de mi parte decir, no incentivarlo, digamos, a modificar su estilo de vida. Yo creo que es necesario, pero sí creo que las tecnologías actuales médicas pueden permitir un buen control de la presión de esa persona, ¿ya? Y buen control de la presión es que nosotros tengamos varios números de presión arterial, varias veces medidos, en lo que se denomina un holter de presión arterial de 24 horas, que mide alrededor de 50 o 60 veces la presión, tanto de día como de noche, para poder dibujar las tendencias del paciente. Puede ser de que el paciente en realidad no esté tan mal controlado porque ocasionalmente le tomaron la presión y la encontraron elevada. Y todos sabemos que una golondrina no hace verano, ¿ya? Pero Marcelo, ahí hay una dicotomía porque en el fondo hay una adicción porque él sabe que es hipertenso y sabe que la sal es veneno. Sí. Entonces, no mirarse a sí mismo, no tener autocuidado o pensar, o es una adicción porque finalmente tiene que ver si yo quiero vivir y yo me cuido, yo me quiero, o sea, lo primero que tengo que hacer es dejar la sal. Sí. Y no poner resistencia al tratamiento. Claro, pero esta hay una cosa bien importante también de entender, que es lo siguiente. En general, no hay paciente que no comprenda racionalmente el problema. Lo entienden perfectamente, saben cuáles son, digamos, los perjuicios que puede tener. Si el problema es cambiar el hábito, y cambiar el hábito significa estar arrastrado por emociones. Fíjate que hay gente que la comida es una alegría en sí mismo, es una fiesta en sí mismo. Que tú le eches a perder la fiesta a alguien, que le reviente el globo del cumpleaños a alguien, no es gracia.
O sea, eso no es algo que se nos dé a nosotros fácilmente. Por eso que tenemos que todos ser conscientes de hacer un esfuerzo, sí, ayudarlo en familia, tal vez no constreñirlo, digamos, no... Que sea distinto, todo pero por para igual. eso, pero mire, la primera recomendación que hay que hacer es simplemente dígale a su marido que vea el programa de hoy, día jueves, con el doctor Marcelo, y se lo pone del principio al final. Y ahí si se motiva, bienvenido sea la fiesta. Si no, es su proceso de vida y tendrá que asumir las consecuencias él mismo, porque el obligar a un adulto no va por buen camino. Es la incentivación, como dice... Sí. Qué buena recomendación, toda la razón. Claro, que tome conciencia pues en el programa. El vídeo del primero al final y listo. Ok, tenemos un audio que dice lo siguiente. Un segundo. Hola, mi nombre es Fabiola y quería preguntar cuáles son los síntomas de un preinfarto. Saludos para todos. Saludos, Fabiola. Saludos, Fabiola. ¿Existe el preinfarto, doctor? Mira, hace una expresión coloquial. Coloquial. Cartelitos. Un telemito, ¿verdad? Doctor, no se acelere porque nosotros tenemos acá algo muy... ¿Es mito o mito o realidad que existe? Redoble de tambor. A la mito o realidad. A la cámara 3. Mito o realidad que existe. No nos quiere tanto que poner nervioso, doctor. Que existe el preinfarto. 1, 2, 3, doctor, juéguesela. Mira, lo voy a decir de esta forma. Es realidad en el siguiente sentido. Existe. Primero, la expresión preinfarto desde el punto de vista médico no es una expresión que nosotros usemos, pero la comprendemos con las personas cuando nos dicen lo siguiente. Preinfarto podríamos llamarlo a una secuencia de síntomas que previene o devienen infarto finalmente. Por ejemplo, si yo les digo que cada vez que estoy haciendo trote, digamos, en el parque, empiezo a presentar un dolor en el pecho, me tengo que detener, pero después puedo seguir ya ejercitando, ese es un aviso. Digámoslo así, eso podrían ser síntomas premonitorios de preinfarto. Otra cosa que se acerca a esa expresión que las personas usan es que en el proceso del infarto, en el curso de horas y de pocos días a veces, ya pueden haber síntomas del todo parecidos al infarto, no constituyentes completamente. Esto para explicarlo muy en simple, es el infarto, y lo voy a dibujar esto acá, miren, si me permiten un segundo. Por favor. Todo suyo la pizarra. Vamos a hacerlo así, Un infarto propiamente tal sería algo así como si yo tuviera esta arteria, aquí tengo una placa de colesterol, ¿se fijan? Y aquí se ha formado un coágulo y entonces la sangre venía feliz de la vida por acá y se encuentra con una obstrucción y a este segmento del corazón no le llega sangre y esto es un infarto, ¿vale? Ya. Ahora, preinfarto sería algo como una condición previa a esto, si lo entendemos así. Y nosotros sabemos de que muchas veces ya estos trombos, estos coágulos, no son completamente obstructivos, ¿ya? O sea, se forma un coágulo, pero tapa un poquito nomás. Y entonces hay síntomas, pero no una obstrucción total y por lo tanto no hay muerte de células, sino que hay, un temblor grado 8 o 9, digamos, claro, pero no propiamente eso. un infarto. Eso es un preinfarto, si lo entendemos, digamos, lo que tratan de decirnos las personas. Y cuando llega ese preinfarto, entonces tenemos que tomar todas las medidas para no llegar posterior. Sabemos nosotros que si tú tienes una cosa que... Hay una denominación en medicina que se llama angina inestable, ¿ya? Esta es mi letra, qué hermosa, digo. Sí. Para médico está bastante bonita. Pero está bien, sí, se muy bonita. Fantástica. Si yo tengo una angina estable que le voy a dar el sinónimo de preinfarto, yo sé que lo que viene, digamos, los próximos días es un infarto. Es un infarto. O sea, ya, eso es una alarma. Es una alarma máxima. Me quedé con una pregunta que es... Mira, ahí hay una gráfica. Ese es lo que estaría explicando usted. Tal cual. Lo que está ahí puesto ahora está en un sentido mirando, por así decirlo. Yo lo que he mostrado es acá tengo la arteria, esto está expuesto en este sentido longitudinal y lo que me está mostrando ahí en la cámara frontal. En un sentido transversal o frontal, efectivamente. Ya. Marcelo, me quedé pensando en algo súper preocupante. Las mujeres que están en la menopausia, están cerca de la menopausia, ¿cierto? Y que pueden tener más riesgo de tener infarto corazón y accidentes cerebrovasculares. Y porque básicamente bajan los estrógenos. Si hacemos una terapia hormonal, ¿podría disminuir las probabilidades de hacer un infarto cerebral? Sí. Eso es una pregunta, súper buena pregunta. Pero
tengo una mala noticia, digamos. No, que no tenemos, no. No tenemos una respuesta definitiva al punto de vista científico. Hay estudios que inicialmente decían de que había beneficio, o sea, si yo daba terapia de reemplazo hormonal, así se denomina eso, entonces había beneficio a favor del corazón de las mujeres. Lo que se ha visto después, cuando uno ha estudiado, digamos, evidencia y ha mostrado, digamos, en el curso de muchos años de observación, se ha visto que esta cosa no es tan clara y en general las decisiones de terapia hormonal de reemplazo es por el más breve tiempo y por la más mínima cantidad, todo guiado por un médico especialista. Ok. Doctor, ha sido pero un placer porque ha sido una clase magistral, además súper bonito el mesón, muy bien explicado, muy simpático y además asertivo, así que se agradece que haya acompañado para explicar algo tan importante como el corazón, que no es menor. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿y cuándo va a volver a venir? Cuando me inviten, encantadísimo. Ya, está listo para que escuche, para que vuelva, ya está listo. Vale. Okay, nos vemos. Y ahora damos la bienvenida a un gran kinesiólogo, se me olvidó tu nombre, perdona, Jaime Canales, perdona, que nos vas a conversar de la importancia que tiene el ejercicio físico como fármaco. Exacto. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que también debería ser conocido por la población. Entonces es muy importante que la gente reconozca que aparte de la farmacología común, existe un fármaco mecánico que es el ejercicio. Natural. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante el ejercicio físico y qué pasa en el organismo y con el ejercicio físico? ¿Por qué actúa como un fármaco? Perfecto. Primero que todo, es porque la ciencia médica, los biólogos, fisiólogos del ejercicio, han descubierto que la acción mecánica que se relaciona con el ejercicio genera cambios a nivel biológicos moleculares e incluso genéticos, activando ciertos genes para la salud y desactivando genes para la enfermedad. ¿Ya? Desde ese punto de vista teórico, el ejercicio ya tiene el sustento. Y ¿activa genes para la enfermedad? Sí. Mira. Sí. O sea, no contra la enfermedad. Exacto. Contra la enfermedad. Contra la enfermedad, Okay. sí. Entonces, desde ese punto de vista, el ejercicio teóricamente ya tiene evidencia. Ahora, en términos prácticos también debería prescribirse farmacológicamente. Vamos al término más práctico de esto. Cuando un médico, por ejemplo, les dice, tiene que tomar ibuprofeno, 600 miligramos cada 8 horas, todos los días por 7 días. Bajo un contexto clínico, el médico estima que el ibuprofeno va a servir por un objetivo. De la misma forma, que también es complejo, el ejercicio también es complejo. Se debe prescribir de la misma forma, ¿ya? Pero ahora, la diferencia es que la persona no va a tomar un fármaco, no va a absorber un fármaco pasivamente, ¿ya? Sino que va a ser activo. Entonces, para que la persona absorba ese medicamento, que el ejercicio debe moverse. Y ahí viene el contexto más complicado. Pero a ver, Jaime, exacto, porque es más complejo de lo que parece. O sea, hay que hacerlo, lo tenemos claro. Sí. Pero es complejo, porque si a mí me duele la cabeza, claro, la comodidad es tomarse la pastillita del ibuprofeno y nada más. Pero si yo voy al médico, en este caso tú o quien sea, y me prescribes, ya, tienes dolor de cabeza, cada 2 horas tienes que hacer X cosa. ¿Cómo lo hago si estoy en un lugar de trabajo o estoy en medio de la calle? Porque la pastilla, volvemos a lo mismo, hacer así es mucho más para fácil. adentro. Exacto, y mire, tocaste un punto muy importante, porque lo que pasa en la sociedad contemporánea es que no hemos acostumbrado a los síntomas, ¿sí? Y el síntoma no es normal. No es normal que tengamos un dolor de cabeza, no es normal que tengamos calambre en la noche o trastorno del sueño. Qué buen punto ese. Entonces no hemos acostumbrado a que eso es una situación normal. No porque mi mamá tenía dolor de cabeza, yo también lo tengo que tener. Y tomo una pastilla para aliviarlo. Pero ahí está el error. Son síntomas, son alertas. Esas alertas tenemos que tomarlas en consideración. Yo siempre le explico a las personas que atiendo. Tenemos en el contexto, por ejemplo, una casa. Estamos en la casa viendo tele. Tenemos una alarma perimetral. Suena la alarma. ¿Qué es lo que va a hacer uno? Cuando suena la alarma, va... ¿no es cierto? Obvio. Pero no se pone audífonos. Cuando nosotros tenemos síntomas pasa lo mismo. Son alertas. Debemos pensar... Son señales, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, mira qué importante lo que tú estás diciendo, Jaime, porque es verdad. Y te quiero decir algo a propósito de Sergi, que el fármaco con esas señales tiene siempre efectos secundarios. Sin embargo, el ejercicio, volviendo a tu casa, de la alarma, etcétera, el ejercicio no va a tener ninguna cosa, efecto secundario. Ningún efecto secundario. Solo tiene beneficios. Exacto. Y ahí está el punto de por qué no debemos tomar tal vez fármacos para enmascarar estos síntomas. Porque es como si yo dijera, bueno, me tapo el oído y no va a pasar nada. Eso no va a evitar que alguien... sigue sonando, la alarma sigue sonando. En los mecanismos biológicos pasa lo mismo, ¿ya? Esos mecanismos van a seguir evolucionando. Lo más probable es una patología, una enfermedad. Entonces, lo que debemos hacer es tomar en consideración esos síntomas, ¿sí?
pero no enmascararlos, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante el ejercicio? ¿Ya? Esa es una pregunta. No es que sea la panacea del siglo XXI, no es algo. Es netamente biológico y evolutivo. El ser humano primitivo se tenía que mover para Era nómada constantemente. Exacto. Se movía para alcanzar su alimento. Así es. Consumía alimento, ganaba energía para nuevamente caminar o desplazarse para conseguir la energía. Ese era el circuito de búsqueda de recompensa. ¿Qué es lo que ha pasado en el contexto actual? Que seguimos comiendo, pero no nos estamos moviendo. Y ahí está un factor de riesgo, que es el sedentarismo. Y de todas maneras está asociado a por lo menos 35 enfermedades. O sea, sales de la casa, te subes al vehículo, del vehículo vas al supermercado, caminas por los pasillos del supermercado. Esa es la cotidianidad del... Pero el tema que tú vienes a hablar hoy día es tremendamente importante, maravilloso, porque no solamente dejamos un fármaco que tiene efectos secundarios, sino que además de ayudar a nuestro cuerpo, fortalecer nuestros músculos, evitar para llegar a la tercera edad con tantas caídas y problemáticas en la espalda, en el cuerpo, etcétera, también nos ayuda en la parte mental, que son evitar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y un montón de cosas más. Entonces, por todos lados por todos lados hay beneficios. Y ahí cambia el paradigma hace algunos años, porque siempre se pensó que el músculo era un órgano de movimiento, nada más que para fortalecerlo. Pero hace algunos años ya se descubrió. Exacto. Como estética, algo estético, qué bonito. Con hasta se veía feo que está poniendo músculo de la persona, como vanidoso. Exacto. Y hace algún tiempo atrás ya se descubre que el músculo es un órgano endocrino. Tal como la tiroides, tal como la glándula suprarrenal, secreta ciertas sustancias. Imagínense, tenemos 600 músculos. Nuestro peso corporal corresponde casi entre el 40 y el 50%. ¿Ya? Entonces, estimular a través del ejercicio estos músculos para que secreten ciertas sustancias es muy beneficioso en todo aspecto. Y los músculos entonces van a secretar ciertas sustancias. Exacto. Y el ejercicio también secreta de alguna manera ciertas sustancias que podría ser lo que secreta una pastilla de otra manera. De todas maneras, sí. El estímulo más bien es químico en el fármaco, en el ejercicio mecánico. Tenemos que hacer, el mediador es el ejercicio, es el movimiento. ¿Ya? El mediador para que se secreten estas sustancias tiene que ver con el ejercicio, porque cada vez que contraemos el músculo se secretan estas sustancias, inespecíficamente, pero que cumplen un rol muy importante a nivel biológico. Son las 15:38 y mientras usted se está tomando el té o quizás está almorzando, les invitamos a que envíen todas sus dudas e inquietudes y si tiene enfermedades crónicas o fibromialgia, por ejemplo, leamos porque aquí va a responder Jaime. Aquí está el Facebook que dice lo siguiente. Patricia, ¿qué ejercicios hay que hacer si tengo fibromialgia? Gracias. ¿Qué pasa con la fibromialgia? ¿Qué ejercicios tiene que hacer? Mira, eso es casi una etiqueta y a mí no me gusta. Un poco, hoy día en la sociedad también se maneja por etiqueta, ¿sí? Asignamos una artrosis, ¿cierto? Totalmente. Son etiquetas. La fibromialgia también, porque se relaciona con distintos síntomas. Y estos síntomas están relacionados directamente con estados de hiperactivación simpática adrenérgica. Simple, eso estrés. es simpática. En palabras... Estrés. Ese estrés también lleva a estados de depresión, que es un proceso inflamatorio a nivel central. Entonces, la mayoría de las veces la fibromialgia tiene relación directa con estados de estrés. ¿Ya? Ahí. Inflamatorios también, porque va inflamando, claro, aparte. Exacto. Pero mira qué importante lo que estás diciendo, para un poquito más así, lento, porque mucha gente nos está escuchando y es re importante. Fibromialgia tú lo asocias con estrés y las inflamaciones, ¿verdad? Exacto. Ok. Sí. Importante, interesante. Sí, nosotros le hemos dado mucha cabida a la fibromialgia. A la parte emocional también. Mucha cabida en este programa. La parte emocional que también te puede llevar al estrés. Exacto. Mira, y aquí me gustaría también aclarar el tema de las emociones, porque las emociones son netamente relación con las sustancias químicas cerebrales. Claro. Entonces, cada vez que se manifiestan estas sustancias, se traducen en emociones. ¿Ya? Y ahí es donde el ejercicio también tiene un rol clave. En los procesos inflamatorios, por ejemplo, ya que estábamos hablando del músculo como un órgano endocrino, se libera interleukin 6, que es un mediador de los procesos inflamatorios. ¿Ya? Entonces, cada vez que contraemos la musculatura, tenemos un antiinflamatorio natural, que aumenta hasta 100 veces su concentración en sangre, dependiendo de la intensidad del ejercicio y la duración. Mira, te quiero hacer una pregunta. Hay muchas personas que están sufriendo de fibromialgia, la enfermedad que afecta mucho más a las mujeres, y que tienen miedo de hacer ejercicio. Tú como kinesiólogo, ¿qué ejercicio y qué le puedes decir para que, si es necesario hacer ejercicio, qué tipo de ejercicios pueden hacer para aliviar su dolor? Que lo hagan con confianza. Claro. Con confianza, porque tienen miedo. Dicen, si hago ejercicio me va a doler más las partes del cuerpo que ya están marcadas. Exacto, ese también es un miedo
irracional. Exacto, y que está pegado en la sociedad, porque también está el tema médico también, que de parte del área de la salud hemos identificado. No haga ejercicio porque le duele. Pero eso, ojo, eso antaño se decía mucho, pero ahora está habiendo un cambio de chip porque ya se han dado cuenta de que llama movimiento ese cuerpo, llama el movimiento. Exacto, y después de un tiempo de que estamos haciendo ejercicio, cambian todos estos parámetros y las sensaciones de seguir haciendo ejercicio. Pero, como digo, el ejercicio debe ser adecuado, porque también hay distintos conceptos y los conceptos también deben ser conocidos por la gente. Actividad física, deporte y ejercicio no es lo mismo. No es lo mismo hacer actividad física. Punto. No es lo mismo Acláralo, hacer el deporte. Y el ejercicio es otra cosa. La actividad física es cualquier contracción muscular que genere un gasto energético mayor al basal, mayor al estar parado, mayor al estar sentado o acostado. El deporte es actividad física de competencia. O sea, un ejercicio físico, el simple hecho de estar aquí así un rato, ¿esto es ejercicio físico? Ejercicio físico tiene que ver con la dosificación de este. Por ejemplo, esa misma actividad física la podemos decir, hágalo 6 veces. O sea, esto sería ya el ejercicio físico. Exacto, pero prescrito adecuadamente. Sí, sí, obvio. Un tiempo, tal vez manteniendo, bajando, repetido 6 veces, distintas series, con una masa adicional, por ejemplo, una velocidad determinada, varios factores. ¿Y el deporte? El deporte es competencia. Competencia. Actividad física relacionada con la competencia. Entonces, los deportistas incluso tienen menos salud. ¿Ya? Se ha visto que los futbolistas tienen mayor riesgo de lesiones, más que las personas que trabajan en la construcción. Porque están todo el día y todo el día. Porque es poco controlable la situación. Por ejemplo, alguien va a competir, corre por el balón y te va a pegar una patada, ruptura de ligamento. Entonces, a las pacientes fibromiálgicas, ¿tú les recomiendas que hagan ejercicio? ¿Y qué tipo de ejercicio pueden hacer para que no tengan miedo, estén tan aprensivas? Porque tienen mucho dolor. Mire, la recomendación siempre, después ya si tiene un diagnóstico, asesorarse, ¿ya? Pero en simple, me cuesta esto porque también es ejercicio adecuado, no es actividad física. Porque yo podría decirle, camine, siéntese y párese en la silla, ¿cierto? Pero es mucho más complejo porque las personas no solamente tienen una enfermedad. ¿Quieres una silla? Te traemos una silla, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? No, acá tenemos una silla, mira. Venga, pasa, vamos, Jaime. Vamos. Tú nos puedes demostrar qué podría hacer, por ejemplo, una paciente que sufre de fibromialgia, qué tipo de ejercicio en su casa. Eso es. Que está en su hogar y que lo está pasando mal. Y quiere aliviarse, quiere hacer algo. Para fibromialgia, dolor inespecífico, hombro, columna, vamos a hacer un ejercicio muy también que relaja la estructura, sí, asiento, la estructura más bien de la columna, ¿ya? Entonces en este sería las manos apoyadas en el muslo, agáchese, eso, un segundo, mantengo un segundo y atrás estiro. Elongación. O sea, curvatura. Flexibilidad. Exacto. Flexibilizo la columna. ¿Cuántas repeticiones, por ejemplo? Si hay estado doloroso, mejor comenzar con poco. 6 por 3 veces. ¿Ya? Bien. 3 veces a la semana. 3 veces a la semana mínimo también. Y la elongación, o sea, con la columna derecha hasta donde alcance la persona también. Exacto, porque la tendencia es que recta, baje recta. La tendencia es que lo hagan así. Estresa mucho la zona baja lumbar. Tiene que ser ovillado, enrollada. ¿Ya? Y eso va a generar mayor flexibilidad de la musculatura, aliviar ciertos síntomas y estira. ¿Sí? Claro, y que generalmente lo que tú estás mostrando son las zonas que están, o las áreas que están marcadas con dolor. Exacto. Cuello, hombro, espalda. Exacto, y el síntoma se relaciona netamente a trastorno musculoesquelético. ¿No levantar ningún tipo de peso? Por ejemplo, aquí yo veo unas pesas caseras. Claro, podría, pero eso es en progresión. Y muy liviano. Muy liviano, sí, 0,5 kilos, 0,25. Pero baja masa adicional, ¿ya? Entonces, este ejercicio se puede progresar, de todas maneras. Entonces ya no solamente... Progresémoslo, a ver, ¿qué más? Han pasado ya lleva por lo menos un mes. Un mes. Supongamos. Entonces, el mismo ejercicio, ¿ya? Señora Luisa, ahora usted está progresando muy rápido. Ya está con musculatura. Baja, flexibiliza la columna. Entonces ahora agregamos un movimiento extra. Uy, pero mira, solo con eso que acabas de hacer hay que decir que muchas personas ya les va a costar. Sí, porque de todas maneras, por eso tiene que ser... llevan un mes. Claro, por eso. No, pero la señora Luisa está estupenda, ha progresado enormemente. Y baja. ¿Tú lo puedes repetir nuevamente? Baja. Dóblese, eso. Ahora estira. Jaime, lo que hay que remarcar es que cada persona va a tener su propia progresión y que tienen que empezar muy suavemente. Exacto, por eso es ejercicio adecuado, porque nos vemos en un contexto clínico diferente. Múltiples patologías en una persona, variados síntomas, el más común es el dolor,
y más limitantes. Tenemos estados de sedentarismo, 60 años tal vez, una persona nunca se movió, nunca hizo ejercicio, claro, o sea, con grado de obesidad, malnutrición, estados de estrés crónico o químicos tóxicos, fuma, toma fármaco, alcohol. Entonces, todo ese contexto lleva a que el ejercicio sea más complejo. ¿Puedes progresarlo más? ¿Progresarlo más? Porque, no, pregunto. ¿Sí? Aprovechando la silla Claro, también. obvio. Y las piernas. Porque ahora sería curvatura hacia adelante, levantas y se levanta de la Reclutemos silla, más musculatura, ¿o no? por ejemplo. Me gustó, reclutemos más musculatura. Ahí, baja, sube, no, estire y al mismo tiempo levanta. digamos las piernas. ya, Muy vale. bien. ya. Exacto, reclutamos más musculatura, Lo ha más hecho muy secreción bien. de mioquinas, sustancias beneficiosas para el organismo. ¿Qué es lo que dijiste? Las Mioquinas. Las mioquinas, ¿qué es lo que es? Son proteínas, son hormonas. Como en la tiroides, la Estas son las que se T3, T4. mueven cuando uno hace ejercicio. Exacto, Ok. cuando se contrae la musculatura se liberan estas sustancias y esas son beneficiosas para el organismo. Las personas quieren conocer cómo encontrarse mejor mediante el ejercicio y la actividad física, así que por favor, audio. Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Pauline. Yo tengo hipertensión. Tengo 43 años y a pesar de tener, un tratamiento con medicamentos para la hipertensión, es súper difícil que me la puedan regular porque siempre me sube mucho. Por lo general tengo 180 con 120. Y quisiera saber si ustedes me pueden dar un ejercicio para ayudar a que mi hipertensión se mantenga. Yo no sé si es por mi estado emocional o qué, que es muy difícil que se me regule, a pesar de que generalmente me están cambiando los medicamentos para ver qué sucede. 43 y lo otro, quisiera saber, porque ustedes siempre recomiendan el jengibre. Me habían dicho a mí que el jengibre sube la presión. Entonces, y otras personas me dicen que no, que ayuda para mantenerla. Quisiera saber si ustedes me pueden ayudar también con esa duda. Gracias. Mira tú por dónde, qué casualidades no existen. Mes del corazón, hablamos de la hipertensión, del corazón. Perfecto. Comencemos por el ejercicio, por favor, Jaime. Ya, ¿Qué le puedes recomendar? Primero, el ejercicio también es complejo. Uno podría decirle, hey, haga este ejercicio de tal manera, ¿cierto? Pero para una Primero tiene persona que hacer- hipertensa, ¿hay alguno que sea...? Es que ahí viene la recomendación del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Podría ser una recomendación, que no es la Ya. prescripción, ¿ya? La recomendación es que haga ejercicio por lo menos todos los días, o por lo menos 4 días a la semana, ¿ya? A una intensidad moderada. Quiere decir que si yo hago un ejercicio, pueda hablar mientras lo estoy realizando, ¿sí? Bueno, El tiempo determinado, comenzar con 15 minutos, 20 minutos, progresar a 30 y en un tiempo determinado llegar a 1 hora de ejercicio. Y ahora eso sería lo fantástico. Exacto. Y ahora el tipo de ejercicio depende también del estado, porque si hay inestabilidad hemodinámica respecto a la alza de presión, Claro. igual es más complejo, ¿ya? Y de cada persona, me imagino también, de la estructura física de cada uno, de todo. Depende de muchos factores. Entonces, el tipo de ejercicio yo diría de predominio aeróbico en ese caso, de baja Eso te iba a intensidad. preguntar, ¿puede hacer una persona hipertensa, ella es súper joven, tiene 43 años, Es súper ejercicio aeróbico? Sí, puede ¿Sí? hacerlo, sí, tiene que ser adecuado. O sea, no porque sea aeróbico quiere decir que yo voy a escalar montañas o voy a correr en plano inclinado. Puede ser un ciclo ergómetro, en la casa estamos tiene una bicicleta estática. Mucha ¿sí? gente la tiene. Exacto. Entonces puede pedalear, ¿ya? Puede también caminar a A ritmo más forzado. Exacto, como No- recomendación. No exigirse porque me da susto de llegar con una persona hipertensa que porque me exija haciendo deporte, finalmente pueda subir más la presión. ¿Puede suceder eso? Puede suceder, sí, porque Ya, entonces tiene los que ser- ejercicios de alta intensidad van a activar el sistema nervioso simpático y eso genera mayor vasoconstricción, por ende Pero si lo aumenta hacemos, la presión. pero la primera recomendación es hacerlo paulatinamente. Exacto, O siempre. sea, haciéndolo paulatinamente, ¿se podría llegar a producir una hipertensión practicando ejercicio? No, por eso es adecuado. ¿ya? Perfecto. Por eso esto es recomendación solamente. El ejercicio adecuado tiene que verse en el contexto O sea, clínico. la recomendación en Pauli, me parece que era Pauli, es sí o sí haga ejercicio. Haga ejercicio. No, sí. no es el ejercicio en concreto, sino muévase. Pero suavemente. Como recomendación, siempre como recomendación, que hay que diferenciar el aspecto clínico del ejercicio adecuado versus la recomendación que puede ser caminar un poco más rápido, que se mueva como primera instancia, recibir un estímulo aunque sea. ¿Ya? Porque también en todas las patologías necesitamos algún estímulo, un umbral, en donde nos diga el cuerpo, hey, ahora sí me sirve tu estímulo. Jaime, tenemos otro audio, por favor. Hola, me llamo Ingrid Reyes Flores. Quisiera saber
¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer yo, ya que soy diabética y tengo el hígado graso? Ojalá me puedan ayudar. Veo siempre su programa y es muy bueno. Gracias. Bien. ¿Quiere saber usted cuáles son los ejercicios adecuados para controlar la diabetes? Pues ni se le ocurra moverse. Vamos a tanda comercial y regresamos de inmediato. Bien, estamos de regreso y se quedó pendiente dar respuesta a qué tipo de ejercicio o cuál es la importancia del ejercicio para contrarrestar la diabetes. Perfecto. Tenemos distintos tejidos que son de almacén de la glucosa, ¿ya? Por distintos mecanismos se altera la compuerta que deja entrar esa glucosa. Entonces, el otro mecanismo fisiológico es la contracción muscular. Bajo distintos mecanismos biológicos, lo que hace el ejercicio a través de la contracción es abrir la compuerta. Entonces, abre la compuerta, entra glucosa. Disminuimos la glucosa en sangre. Constantemente se debe hacer ejercicio. Los efectos no duran más de 72 horas. Entonces, el ejercicio... Cualquier tipo de ejercicio. La cuestión es hacer ejercicio. Es hacer ejercicio. De predominancia, yo diría de fuerza. Más que de aeróbico. fuerza. Sí. O sea, aunque sea con poco peso, pero estimular el músculo. Mucho más que cardio. Más que cardio, sí. Buenísimo. Jaime, nos entregaste un tremendo dato cada 72 horas. Explicaste muy bien didácticamente, así que te queremos agradecer haber venido a vivir bien. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, señor Jaime. Y nosotros nos vamos a ver aquí mañana de 14:30 a 16 horas en su programa preferido, Vivir Bien. Que disfruten de la tarde. Hasta mañana, Sergi. Hasta mañana.